Permitidme hacer una muy pequeña oración. Señor, no somos dignos de predicar las Escrituras y tampoco somos dignos de tu favor, pero en esta mañana te suplicamos que tú tengas misericordia de nosotros y nos hables al corazón y nos hagas meditar en nuestros caminos y nos ayudes. Bendícenos a través de tu Espíritu, en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Continuamos hoy con nuestro viaje en el libro de Hechos de los Apóstoles. Habíamos visto en ocasiones anteriores que Pablo y Silas habían empezado el segundo viaje misionero y habían llegado a Filipos, en Macedonia, y allí tuvo lugar la conversión de Lidia, si os acordáis, al lado del río. Eso lo vimos en Hechos capítulo 16, de los versículos del 11 al 15. Después vimos el episodio de la niña con espíritu de adivinación. La niña con espíritu de adivinación que molestaba con gritos a Pablo y a sus compañeros, como leímos hace unos minutos. Y Pablo, con el poder de Dios, hizo que ese espíritu maligno saliera de la niña, y eso provocó el enfado de los dueños de esa niña, que estaban haciendo negocio con ella, estaban sacando beneficios económicos. Y estos hombres malvados, aprovechados, pues levantaron falsas acusaciones en contra de Pablo y Silas y dijeron que estaban causando alborotos, que estaban enseñando cosas que no estaban permitidas, y esto lo hicieron ante las autoridades y por lo tanto fueron arrestados, azotados y enviados a la cárcel. Eso está también aquí en Hechos capítulo 16, del versículo 16 al 24. Vemos esa escena. Y en el texto de hoy, que comienza en el verso 25, vemos a Pablo y Silas cantando en la cárcel. Y vamos a leer otra vez esas palabras del 25 al 34 que dicen así: Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Qué ocurre en esta escena? Pues bien, en la cárcel, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos en la cárcel podían escucharles. Esto es lo que nos dice el versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos les oían, los oían.
En segundo lugar, Dios produce un gran terremoto, porque ese terremoto no es casualidad, es Dios actuando, manifestándose a favor de los suyos, y ese gran terremoto deja a los presos libres de ataduras. Se rompen las cadenas, se rompen los cepos, se abren las puertas y quedan libres de ataduras por la mano poderosa de Dios. En el versículo 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Los presos ya no tenían ataduras, habían sido libertados, si bien permanecían en la cárcel. Entonces el carcelero que les estaba guardando se despierta, se da cuenta de lo que pasa y se quiere matar, se quiere suicidar, porque se da cuenta que los prisioneros están libres y eso le va a costar la vida según las normas del Imperio Romano. Versículo 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Este carcelero le esperaba la pena de muerte porque había dejado marchar a los presos. Pero bueno, no fue exactamente así. Por la gracia y el favor de Dios, este carcelero iba a tener algo inesperado en ese día. Y Pablo le dice que no se mate, que nadie se ha ido, ¿no? Le grita, tranquilo, estamos todos aquí, no te mates, no te claves la espada. Verso 28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y en ese momento viene la gran pregunta clave del carcelero. Es el punto alto de este texto, esta pregunta que todos debemos hacernos. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Versículos 29 al 30. Él, el carcelero, entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y la gran respuesta de Pablo y Silas la vemos en el versículo 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Más adelante vemos que todas las personas de la casa del carcelero oyen la palabra del Señor. Todas las personas de la casa del carcelero oyen la palabra de Dios. Según el versículo 32, dice, y le hablaron la palabra del Señor a él, o sea, al carcelero, ¿no? Y después dice, y a todos los que estaban en su casa. Todas las personas que estaban en la casa del carcelero, se les predicó la palabra de Dios. Y como resultado de esa predicación, todos los que estaban en la casa creen y se regocijan. Todos creyeron. Todos los que estaban en la casa creyeron. Versículo 34, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó. ¿Quién se regocijó? El carcelero con toda su casa. El carcelero se regocijó con toda su casa, o sea, toda su casa se regocijó también de haber creído a Dios. Estaban todos gozosos de haber creído a Dios. Y todos fueron
bautizados, ¿no? Versículo 33 dice: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, el carcelero tomó a Pablo y a Silas, ¿no? Los tomó, y el carcelero les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. O sea que todos se bautizaron, todos creyeron y todos se gozaron. ¿Qué aprendemos de todo esto? ¿Qué vamos a aprender de todo esto? Pues lo primero que quiero decir es que la obra de Dios siempre avanza con oposición. La obra de Dios siempre avanza con oposición. Y eso lo hemos visto desde el principio del libro de los Hechos, ¿no? Desde el episodio de Esteban, cuando es apedreado, lo único que hemos visto es persecución, problemas, falsas acusaciones, maltratos, los echaban, les pegaban. Los cristianos han sufrido en el avance del reino, porque así Dios lo quiere. La obra de Dios siempre avanza con oposición, y esa oposición la hemos visto también en este capítulo 16, ¿no? Hemos visto a esa niña que se pone a gritar con ese espíritu inmundo. ¿No era eso oposición? Sí, ¿no? Un espíritu diabólico está molestando a los obreros, a Pablo, a Silas, a sus compañeros. Y después vienen los dueños de esa niña, y ¿qué hacen? Pues como la niña fue sanada y fue liberada del espíritu malo, ya no hay negocio para esos dueños, y los dueños acusan a Pablo de estar haciendo cosas malas. Era mentira, es falsa acusación, y entonces vienen las autoridades, los arrestan, los maltratan, y es sufrimiento tras sufrimiento. Esto es lo que hay si queremos seguir al Señor y serle fieles. Esta es la vida cristiana. Falsas acusaciones, maltratos, si no son físicos, psicológicos, injusticia en contra de nosotros. Esto es lo que podemos esperar. Ser cristiano es sufrir por la causa de Cristo. Hemos de estar dispuestos a cargar nuestra cruz. Y lo que yo quiero decir en este primer punto es que aquí hay un recordatorio para todos nosotros, ¿no? Al igual que Julian mencionó la semana pasada, esas palabras, ¿no?, de despedida, entre comillas, yo quiero decir que la predicación de hoy también contiene un recordatorio para los hermanos que se marchan dentro de unos días a la nueva obra allí en Son Castelló. Y es que va a venir oposición, van a venir problemas, va a venir desánimo, va a venir Satanás a molestarnos. Y esto es algo que todos debemos saber, porque el diablo se opone a la obra de Dios. Si estuviéramos aquí quietos, no pasaría nada. Satanás no tendría trabajo. Pero si vamos a luchar por la causa del Evangelio, si vamos a asumir riesgos, pues vamos a tener confrontación. Y esas son mis palabras para mis compañeros pastores, Julian y Olmer,
y sus familias que estén preparados para la confrontación. Y nosotros aquí en el Arenal también. Nosotros aquí en el Arenal también vamos a seguir luchando, ¿no? Sin ir más lejos, dentro de 2 semanas vamos a ser 15 personas menos en este sitio. Vamos a ser por lo menos 15 personas menos en este sitio. Y Satanás vendrá a nuestro oído y nos va a decir: ¿qué habéis hecho? Y vendrán los desánimos, y eso es lo que tenemos por delante, ¿no? Una lucha, un paso de fe estamos dando, pero hemos de confiar en que Dios va a intervenir y Él prosperará su obra y la va a proteger. Amén. Así que confiemos en eso. Mi segundo punto es que a pesar de la oposición, el Señor protege y prospera su obra. A pesar de la oposición, el Señor siempre, nunca nos olvidemos, siempre protege y prospera su obra. La prospera espiritualmente, ¿no? Que quede claro. También nos puede prosperar en lo financiero, que tiene su importancia, pero el Señor protege y prospera su obra. Estaba escuchando a R.C. Sproul, este teólogo muy querido por nosotros, hablando de este texto, y él mencionaba estas palabras de 4 letras del versículo 25. Pero, ¿no? Los grandes peros de la Biblia. Lo vemos todo negro, está todo fatal, no hay esperanza, pero Dios interviene. Y esto es lo que vemos aquí. Es lo que vemos aquí, porque ¿cuál era el panorama en esa situación? El panorama es que los siervos de Dios ya estaban finiquitados. Dice que fueron azotados. Versículo 22, lo voy a leer. Lo que quiero que nos demos cuenta es que ya humanamente hablando, estos misioneros se le acabó la misión. Ya no tenían nada que hacer, hermanos. Estaban en lo más profundo de la cárcel y punto. Se acabó la obra. Hasta aquí llegaron, ¿no? Versículo 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Se agolpó el pueblo contra ellos. Yo me pregunto si seríamos nosotros capaces de resistir eso. Se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados rasgándoles las ropas. ¡Qué humillación! Ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Aquí hay varios detalles. Si os dais cuenta, hay varios detalles que no necesariamente eran esenciales, ¿no? Hubiera bastado con que la Biblia dijera: estos hermanos fueron arrestados, punto. Pero no. El autor, Lucas, inspirado por el Espíritu de Dios, se para en los detalles y nos dice varios detallitos. Por ejemplo, nos dicen que mandando
versículo 23 al final, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Había un énfasis en la seguridad. Había un énfasis en que el poder humano no dejara escapar a estos hombres, que se asegurase muy bien de que esto no iba a prosperar, que se asegurase muy bien que la obra de estos hombres se acabó. Y después dice, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. Se ve que había varios calabozos, pero fueron asignados al de más adentro, al más difícil, a aquel del cual no se sale, es imposible salir de ahí. Es el de más adentro, ¿no? Y encima de eso, dice aquí, les aseguró los pies en el cepo. O sea que lo que quedaba de estos hermanos después de la paliza, porque estaban destrozados, le azotaron mucho con varas, más encima de eso que apenas podrían con su cuerpo, están en el fondo de la cárcel, están vigilados y están con un cepo. Lo siento, se acabó la obra del Señor. Estuvo bien, lo intentaron, pero hasta aquí llegaron. Listo, apagamos las luces y adiós Evangelio, adiós la Iglesia. Eran hombres de valor, pero hasta aquí llegaron. Pues no, Señor, la obra va a continuar. ¿Y de qué manera? Y aquí vemos la intervención divina en el versículo 25. Pero Dios. Hermanos, nosotros confiamos en Dios para que Él nos prospere. Y del mismo modo que Él ha prosperado el Arenal, si nosotros nos mantenemos fieles a su palabra y vivimos vidas en arrepentimiento y en santidad, no en perfección, vamos a deslizarnos, pero en arrepentimiento y en santidad, Él va a prosperar la nueva iglesia también. Pidámosle que así sea. Nosotros los líderes nos sentimos desprotegidos. Desde una perspectiva humana nos damos cuenta de nuestra incapacidad, de nuestra mediocridad, de nuestras torpezas, de nuestra insuficiencia. Y pienso que todos nosotros nos sentimos así, ¿no? ¿Qué hemos hecho nosotros para que prospere la obra? Bueno, en la medida de nuestras posibilidades, ser fiel al Señor. Pero en lo humano, hermanos, somos muy frágiles. ¿Cómo entonces llevaremos adelante no una obra, sino dos? ¿Cómo lo haremos? Con el poder de Dios. Con el poder de Dios. Tenemos que animarnos. ¿Podemos nosotros hacer algo para que la obra prospere? Bueno, podemos ser obedientes a nuestro mandato. Hemos de evangelizar, hemos de predicar, pero la obra es del Señor. En tercer lugar, Dios protege y prospera su obra de forma
maravillosa, aun cuando parece imposible para nosotros. Estos hombres tenían esperanza cero, pero en el versículo 26 vemos la intervención de Dios de una manera maravillosa para liberarlos y para que la obra siga creciendo. Dice el versículo 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Aquí hay una liberación, hay un acto divino, hay una manifestación. Pero es una manifestación de Dios para que su obra continúe. Esto no es simplemente un milagro sin más. ¿Qué quiere Dios con este milagro? No es que simplemente Él quiera liberar unos hombres. Lo que está haciendo el Señor aquí es demostrando su sabiduría y su poder absoluto para llevar a cabo su obra adelante. Su obra no se iba a terminar aquí, iba a continuar por su poder, porque Él es el Dios de la iglesia. Y envió este terremoto para librar a estos hombres, para que pudieran seguir predicando. La obra tenía que continuar y de paso salva a un carcelero que pasaba por ahí, que ni le buscaba, y además salva a toda su familia. ¿Veis cómo todo tiene que ver con la obra de Dios? Todo tiene que ver con el progreso del Evangelio. Entonces, Dios protege y prospera su obra de forma maravillosa. ¿Tú crees que podemos ver un crecimiento maravilloso en Mallorca? Yo lo creo. Yo lo creo. Me acuerdo de ese dicho, Mallorca para Cristo. Amén. Pues, ¿lo crees? Yo creo que sí. ¿Cómo? Pues, así como en Hechos la obra creció, así la obra en esta isla puede seguir creciendo, con hombres y mujeres tan frágiles como nosotros, si confiamos en el poder de Dios. Hemos de tener fe, ¿no? Si hacemos lo que hacemos es porque creemos que Dios va a hacer su obra. Creamos, por tanto. Número 4. Proclama la palabra de Dios como sea, donde sea y a quien sea. Proclama la palabra de Dios como sea, donde sea y a quien sea. A toda hora, en cualquier circunstancia, estés o no animado, tú proclama. Qué gran cosa vemos aquí, hermanos. ¿Dónde estaban estos hombres en el versículo 25? Era medianoche, estaban medio muertos porque les habían dado una paliza. ¿Quién tiene ganas de predicar cuando te han dado una paliza por predicar? Pero ahí estaban, a medianoche, orando Pablo y Silas, versículo 25, cantaban himnos a Dios. Cantaban himnos a Dios. Asumimos que eran himnos bíblicos, ¿no? No creo que estuvieran ahí cantando, ven a Cristo y se te resolverán todos los problemas, si estaban medio muertos en una cárcel sin esperanza. Seguro que lo que estaban cantando, y ahí estaban, ¿no?, cantando en la cárcel, oscuro, ahí no había nada que hacer, ya pues esperando a que les cortaran la cabeza, yo qué sé. Pero ellos cantaban, y ¿sabes qué? Dice la palabra,
Los presos los oían. Los presos los oían, ¿no? Hago una pregunta. ¿Vosotros creéis que el carcelero también les escuchaba? Claro, amén. Sí, yo creo que sí. Porque, ¿cómo si no? El carcelero después pregunta: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Si él hizo esa pregunta, es porque antes le llegó información del Evangelio, ¿o no? O preguntó de primeras: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? No, ya había doctrina que llegó a sus oídos, doctrina cristiana. Entonces, es verdad que mucha gente pasa del Evangelio, pero hay algunos que escuchan. Y esto nos demuestra que no importa cómo te sientas. Nosotros, los que vamos a la calle a predicar, muchas veces nos sentimos desanimados, ¿no? Nadie nos hace caso. Se ríen. Y sabéis qué sería lo más fácil. Lo sabéis, ¿no? ¿Para qué? Pero seguiremos predicando. No importa que nadie escuche. No importa. Seguiremos predicando con fe. Lo que quiero que veamos, hermanos, es que tenemos que hablar. Como sea, donde sea y a quien sea. Y la palabra de Dios hará su labor. Estos hermanos testificaron en la cárcel y Dios utilizó. Aunque creas que nadie te escucha, aunque creas que tu predicación es en vano, no te desanimes. Sigue predicando la palabra de Dios. La iglesia en Son Castelló va a tener que evangelizar, ¿no? ¿O vamos a esperar que llegue la gente porque el parking es muy fácil? Si esa va a ser nuestra estrategia, no estamos honrando a Dios. ¿Sabéis que ayer un grupo de creyentes que vienen de la península están interesados en usar el local que vamos a usar en Son Castelló, evangélicos, a una hora diferente, y seguramente así sea? Y yo les pregunté: hermanos, ¿de dónde sois? No, somos de Valencia, pero bueno, tienen iglesias en varias ciudades. Ese es un tema aparte. No estamos de acuerdo en que haya como una, ¿me entendéis?, una jerarquía, ¿no? Nosotros creemos en iglesias independientes. Pero se me ocurrió decirles: ¿y cómo es que venís de Valencia a iniciar un culto aquí? ¿Cómo ha comenzado esta obra? Tienen como 30 personas. Y me dicen: no, venimos los fines de semana y evangelizamos. O sea, vienen de otra ciudad a Mallorca, evangelizan y ahora van a empezar un punto de misión. Y me quedé pensando: a lo mejor hay un ejemplo para nosotros aquí. ¿De dónde han sacado a las 30 personas? Pues de la evangelización. Pues gloria a Dios, ¿no? Nosotros también podemos. Hemos de salir, por tanto, y proclamar a todo tiempo, a quien sea, donde sea y como sea.
Muchas veces estamos desanimados. Yo estoy desanimado. Bueno, estos hombres más desanimados que ellos no podía ser, porque es que estaban en lo profundo de un calabozo, oscuros, maltratados, y aún así proclamaron la palabra de Dios. Tú proclama, tú habla. La fuerza de la palabra de Dios no es cómo nos sintamos nosotros. La fuerza de la palabra de Dios es el Espíritu de Dios a través de la predicación. Número 5, perdonad, voy a ir rápido para no alargarme. La abundante gracia de Dios para aquellos que no le buscan. La abundante gracia de Dios para aquellos que no le buscan. Aquí hubo una gran liberación, ¿cierto? Pero de verdad quien fue beneficiado era alguien que ni comía ni bebía. Estaba ahí a las órdenes del imperio, el carcelero, pero si lo piensas, el más bendecido de esta historia fue el carcelero, que nadie pensaba en él, que estaba en el lado de los malos. ¿Y qué pasa con él? Pues que este hombre no buscaba a Dios, él hacía su trabajo y le llegó la palabra y le cambió la vida. Veamos el favor de Dios sobre este hombre. El carcelero, sin buscarlo, halló mucha gracia en los ojos de Dios. Sin buscarlo. ¿Vosotros creéis que el carcelero estaba buscando a Dios? No. ¿Quién estaba buscando a quién? Dios estaba buscando al carcelero. Estaba en su plan. Dios decidió salvar a ese carcelero. ¿Qué vio en él? Nada. Era de los malos, pero fue a por él. Halló gracia en los ojos de Dios. Qué bienaventurado, ¿no? Hallar gracia en los ojos de Dios. Al igual que cada uno de nosotros, cada uno que está aquí convertido, halló gracia en los ojos de Dios. Dios te tenía en su mente, no sé por qué, de verdad, pero nos tenía en su mente. Qué amor tan maravilloso por ti. Mira que había carceleros, habría ahí todo tipo de personal en la cárcel, pero fue a por este. Qué maravilloso. Yo me pregunto, ¿por qué me llamó a mí? Tantos amigos que estuvieron en la iglesia en mi juventud y están que no quieren saber nada de Dios. ¿Y yo por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿He hecho yo algo más que ellos? ¿Fui yo mejor? No. ¿Por qué estás tú aquí? Porque Dios te tenía en su mente. ¿De qué manera? No lo sé, pero halló grande gracia en sus ojos. Dios mostró gran gracia. Qué amor tan grande por este hombre. No solo le convirtió a él, le convirtió a la familia. ¿Sí? Convirtió a toda su familia. Impensable, ¿no? Quiero mencionar una cosa más. Dios usa las malas situaciones para traer salvación a la gente. Dios utiliza las malas situaciones para traer salvación a la gente. Toda esta salvación del carcelero viene del mal. Todo lo que ocurre antes es todo un desastre. Persecución, un arresto injusto. Y para peor escenario, ya el carcelero estaba sentenciado a muerte. ¿Qué iba a hacer el carcelero? Se iba a matar, ¿no? Porque había dejado escapar a muchos presos. Eso se pagaba con la muerte. Por eso dice el versículo 27 que, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar
pensando que los presos habían huido. Este era un hombre sin esperanza, nervioso, no sabía qué hacer. Lo iban a matar. Y Dios trae salvación a su vida. Dios encamina el mal para bien. Y es posible que tú seas alguien que a lo mejor está aquí hoy porque todo le va mal. Hay gente que va a la iglesia porque como le van tan mal las cosas, dicen, bueno, ya es hora de arrepentirme. Ahora ya, mira, he sido muy cabezota, pero es que me va tan mal. Ojalá seas como este carcelero. Este hombre ya tenía los minutos contados, pero Dios le bendice. Utiliza tus bajos momentos para acercarte a Dios. La gran pregunta, y con esto vamos acabando, ¿qué debo hacer para ser salvo? Dijo el carcelero, ¿no? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Versículo 29 y 30. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Este hombre tuvo iluminación del Espíritu Santo para hacer esta pregunta. ¿Cuánta gente se hace hoy esta pregunta? No tantos. Cuando nosotros hablamos por la calle, la gente ni siquiera sabe de qué tiene que ser salvo. Y mucho menos le interesa ningún tipo de salvación. Están en profunda ignorancia. Y yo a lo mejor pregunto, ¿te gustaría ser salvo? Y a lo mejor aquí hay alguien que dice, me da igual. ¿Qué es eso? Pero este hombre preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Salvo de qué? ¿Salvo de la ira de Dios? Dios es un Dios justo que un día va a castigar a los pecadores para siempre en el infierno. Algunos dicen, no hay que temer a Dios, hay que tenerle respeto. Pero yo te digo, tenle respeto, pero también témele. Jesús dijo, yo os diré a quién tenéis que temer, no a los que matan el cuerpo, sino al que puede destruir vuestra alma en el infierno. Y llegará un día en el que Dios destruirá el alma de los incrédulos en el infierno. Y tú necesitas ser salvado de eso. Necesitamos ser salvados de nuestro pecado y de las consecuencias. Necesitamos ser salvados de la ira de Dios sobre los pecadores. Necesitamos ser salvados de la condenación. Interésate por tu salvación. Necesitas ser salvado. La gran respuesta, ¿cómo podemos ser salvos? La respuesta es, versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Aquí está la esencia del Evangelio. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cómo podemos ser salvos? La respuesta es solamente por la fe, sin obras de la ley, sin sacramentos, sin rituales, solo por fe. ¿No? ¿Cómo podía ser salvo el carcelero? Cree en el Señor Jesucristo. No hace falta aportar méritos, no hace falta hacer nada más. ¿Es así de fácil? Sí, lo es. Cree en el Señor Jesucristo, confía en el Señor Jesucristo, da tu vida al Señor Jesucristo y serás salvo. Esa es la promesa de Dios. Y aquí nos encontramos con una aclaración, ¿no?, que hay que hacer. Porque le dijo Pablo y Silas que sería salvo él y toda su casa. ¿Qué hacemos con esto? Aquí hay una dificultad, ¿no? Porque dice el texto, dice aquí en el versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquí tenemos un versículo mal entendido a veces, porque lo que algunos piensan es que si yo creo, todos los de mi casa se van a salvar sí o sí. Y sabemos por la doctrina cristiana que no siempre es así. Nos gustaría, ¿no? Pero no. Algunas veces ocurre que todos creen, pero otras veces cree uno o creen dos, pero no todos. Entonces, ¿cómo tenemos que entender este versículo? Lo primero que tenemos que tener claro es que la fe que salva es personal, ¿no? Nadie de la familia se va a salvar por mi fe. No, eso no funciona así. Cada uno tiene que creer. Y de hecho lo vemos que aquí sucede, que todos creyeron. Entonces, esto es lo primero. La fe salvadora es personal. Tú tienes que creer. Tú. No te salva por la fe de tu padre ni de tu madre. Tú tienes que creer. Tú, personalmente. Y también un consejo para la interpretación de estos textos. Este es un texto descriptivo. No es un texto normativo. Este texto, y sucede en Hechos, sucede en libros de narrativa histórica, ¿no? Son libros donde van pasando cosas. Y el consejo es que no podemos crear doctrinas simplemente a partir de sucesos que ocurren. ¿Entendéis lo que quiero decir? No es un texto normativo que esté implantando una doctrina que diga, si tú crees, todos serán salvos en tu casa. No es un texto normativo, es un texto descriptivo. Simplemente te está diciendo algo que se dijo y algo que ocurrió. Precisamente, ¿qué ocurrió? Que todos fueron salvados. O sea, en el caso del carcelero, ¿se cumplió esto? Sí, se cumplió. Y eso me hace pensar que casi que esto era una profecía para él. ¿No? Cree tú y será salvo tu casa. Ah, mira, ocurrió. No hay tantos, los hay, pero no hay tantos ejemplos en la Biblia que describan la conversión de una familia. Hay otros, pero ¿entendéis? Parece ser que fue un ejemplo específico. Entonces, creo que esto es un buen principio, ¿no? No todo lo que la Biblia describe
prescribe. No todo lo que la Biblia describe, prescribe. ¿Entendemos eso, no? Sí. Es un buen principio. No digo que si vamos a Romanos, por ejemplo, es más probable que lo que digan los textos de Romanos sean más bien normativos, las cartas, porque se está estableciendo doctrina. Pero aquí simplemente se está diciendo algo que sucede. Por lo tanto, nos quedamos con eso. ¿Cómo entendemos serás salvo tú y toda tu casa? Sabiendo que la fe es algo personal, nadie se salva por la fe del padre ni de la madre. En segundo lugar, no todo lo que la Biblia explica es una doctrina normativa para todos los casos. Dicho eso, si el padre se convierte es una gran bendición para la familia, ¿no? Eso lo sabemos también. Acabo. 4 características de la fe salvadora. Ahora me voy a centrar en el carcelero y su familia. 4 características de la fe salvadora. La fe salvadora siempre proviene de oír la palabra de Dios. La fe salvadora que necesitamos tener siempre proviene de escuchar la palabra de Dios. Los que se convirtieron en la casa del carcelero oyeron, dice versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Entonces, todos los que estaban en su casa les hablaron la palabra del Señor, ¿no? Versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él, al carcelero, y a todos los que estaban en su casa. O sea que todos los que estaban ahí podían escuchar. Y el versículo 34 dice: y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Se regocijó el carcelero con toda su casa. O sea que todos los que estaban en casa, todos, ¿qué hicieron? Estaban gozosos, porque dice, se regocijó con toda su casa. ¿De qué? De haber creído a Dios. Todos creyeron, todos se pusieron contentos, ¿no? Es lo que dice aquí el texto. Entonces, la fe salvadora no cae del cielo. La fe salvadora viene a través del oír, el oír la palabra de Dios. En segundo lugar, la fe salvadora produce amor, agradecimiento y servicio. Amor, agradecimiento y servicio. Eso es lo que produce la fe. Si tú crees en el Señor Jesucristo, pero no tienes amor, no tienes agradecimiento y no sirves al Señor, tu fe es dudosa. ¿Por qué? Porque aquí se ve a este hombre amoroso, agradecido y servicial. Versículos 33. ¿Qué hizo el hombre con los misioneros? Tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Les lavó las heridas. El carcelero lavó las heridas de los misioneros. ¿Eso qué es? Eso es amor. Eso es agradecimiento. Eso es cariño. Eso es servicio. ¿O no? ¿Por qué? Porque eran hermanos en la fe y ya se amaban. Entonces, necesariamente la fe salvadora produce amor, agradecimiento y servicio. ¿De qué otra manera sirvió a estos misioneros? ¿Lo sabéis? Lo dice el texto. Les invitó a cenar, ¿no? Dice aquí, y llevándolos a su casa, versículo 34, les puso la mesa. Muestra de amor, hospitalidad,
muestra de servicio. Entonces, hermanos, ya sabemos lo que tenemos que hacer unos con otros. Bendecirnos, invitándonos a la mesa también. ¿Vosotros creéis que es posible que todos los miembros del Arenal visiten todas las casas de los miembros del Arenal para cenar o comer? ¿Creéis que es posible? ¿A cuántos has invitado? ¿Porcentaje? ¿10% de los miembros? ¿50% de los miembros? Me da la impresión que estamos más bien... Igual me equivoco, pero yo creo que el 15%, los que más nos conocemos, somos los que solemos invitarnos más, porque a los que no conocemos tanto a lo mejor nos da un poquito de corte. Pero hermanos, lo digo de broma, pero la parte seria es: necesitamos amarnos y conocernos y discipularnos unos a otros. Terminamos. La fe salvadora produce gozo. Versículo 34, se regocijó, ¿no? Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles, 34, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Estaban contentos, su corazón había gozo de haber sido perdonado, el gozo de la salvación. Y por último, la fe salvadora va seguida del bautismo, ¿no? Los que creen, pues, se bautizan. Y estos se bautizaron rápido. Dice el versículo 33, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Hay que bautizarse, hermanos. Hay que bautizarse. Si tú has creído, tienes que bautizarte. Te animamos a que te bautices. Habla con los pastores, habla con los líderes, no lo dejes pasar. Si sigues teniendo dudas, nadie te va a forzar al bautismo, lógicamente. Es algo que hay que hacer sabiendo y creyendo bien lo que uno hace. Pero dicho eso, los creyentes se tienen que bautizar. Hermanos, la obra de Dios siempre avanza con oposición, pero Él está con nosotros para prosperarnos y guardarnos. Proclama la palabra donde estés, cuando sea y a quien sea, no importa, tú habla. Qué grande la gracia de Dios por este hombre. ¿Cómo podemos ser salvos? Creyendo solamente. Y que se tienen que ver esos frutos de la fe verdadera. Amor, agradecimiento, servicio y gozo tras haber pasado por el bautismo. Que así sea con todos nosotros. Amén.